Bueno, pues hay un informe de la Contraloría sobre las irregularidades encontradas en la adjudicación de la obra del puente Tarata La Buena Pro al consorcio Puente Tarata 3. Los funcionarios, los integrantes del comité de licitación, de acuerdo al informe de la Contraloría, han incurrido en responsabilidad funcional. César Candela es experto en gobierno y políticas públicas. César, buenas tardes. Don Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Esta cosa de las personas que tienen a su cargo el proceso de licitación es un material muy sensible, ¿no? Porque siempre hay sospechas sobre ciertos procesos de licitación. Este caso en concreto, ¿cómo lo ves? Bueno, en principio, efectivamente, el comité está conformado por 3 personas que son designadas de acuerdo al procedimiento que está establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado, que es la Ley 3225. Estas 3 personas deben tener un perfil mínimo de acuerdo a la ley y por supuesto que una de ellas debe tener la experiencia, y en este caso 2 por lo menos, en el rubro. Es decir, que en el caso de la construcción del puente Tarata, 2 por lo menos deben tener experiencia en la construcción de obras. Ahora, el informe de la Contraloría señala que se ha detectado un vínculo familiar, es decir, que 2 de las empresas que competían en el rubro tienen una peculiaridad, es decir, que pertenecerían a un grupo económico o a un mismo grupo económico. Es decir, que la empresa que ganó versus la que competía en el segundo lugar estarían vinculadas en el consorcio que cada una conformaba, porque en el primer puesto eran 3 empresas, una nacional y 2 extranjeras, y en el segundo puesto era una nacional con una empresa china. Las 2 nacionales aparentemente han sido creadas por personas vinculadas familiarmente. Lo que no me queda claro, porque he revisado el informe, es si a la fecha las personas tienen algún vínculo reciente. ¿Por qué? Porque cualquier sociedad anónima cerrada, que es exactamente el tipo societario que se consigna a estas 2 empresas, puede crear una empresa. Es decir, por ejemplo, tú y yo conformamos el día de hoy la empresa A y también conformamos la empresa B. Pero después de 2 años, no necesariamente podríamos ser los mismos accionistas. Entonces, si a la fecha de participación tú y yo ya no somos los mismos accionistas, ya no existe tal grupo económico. Y me parece que ahí podría haber un error de parte de la Contraloría. El hecho que la Contraloría haya hecho el informe no necesariamente significa que tenga la última palabra. Y eso justamente ya lo revisaré al Ministerio Público. Por eso que en una de las partes concluyentes determina el informe, señala que este será remitido al procurador para que se interponga la denuncia. Lo otro que también señala el informe es que 2 miembros del comité habrían votado en forma irregular porque habrían aceptado la entrega de una licencia de poder en forma posterior. Pero hay un tema también que hay que tener en cuenta. El reglamento y la ley de contrataciones señalan que el comité tiene la facultad de dar un plazo adicional para que el postor pueda subsanar algún error en la presentación de la documentación, siempre y cuando este no altere la propuesta a profundidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si te olvidaste de presentar tu DNI, si te olvidaste de presentar tu ficha RUC, o en este caso la copia del poder, te pueden dar hasta 48 horas para presentar el documento. Lo que no puede hacer el comité es darte un plazo, por ejemplo, para cambiar tu propuesta económica, porque eso alteraría el resultado. Por eso que hay que tener mucho cuidado en este caso, si es que hablamos de corrupción o no. En todo caso, lo que habría que validar o verificar es si ha habido algún tipo de comunicación o algún tipo de entrega de dinero para favorecer a la empresa como parte de la interferencia de un tercero en el comité especial. Y eso es lo que entiendo que no ha contemplado el informe de la Contraloría, ¿no? Obviamente, mi opinión está dada dentro del marco de la normatividad aplicable, ¿no? Si se comprobase la responsabilidad de las personas que forman parte de la licitación, del comité de licitación, ¿qué pena les podría caer?
Bueno, en principio hay dos tipos de responsabilidad. Una es la administrativa, sí. Para las personas o funcionarios podría ser inclusive la inhabilitación permanente, y para las empresas podría ser también una sanción de hasta 36 meses. Ahora, hay un tema muy peculiar. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró nulo el contrato por una causal distinta, sí, al informe de la Contraloría, y ahí es donde genera esto una duda, porque el Ministerio de Transporte, justamente por un informe de la Contraloría General de la República, de la Oficina de Control Interno, que pertenece también a la Contraloría, señala que más bien ese contrato fue declarado nulo porque se presume que el postor ganador, uno de los miembros, presentó una documentación que no corresponde a la verdad, que es el certificado de un ingeniero. Y ese expediente ya fue al Tribunal de Contrataciones del OCE, donde el tribunal verá si sanciona o no a las empresas. Ahora, si se comprueba que una de las empresas o que los miembros del comité han incurrido en algún ilícito, por supuesto que esto derivará en un proceso penal y a la sentencia correspondiente por el delito, ya sea de tráfico de influencias o en todo caso por la entrega de alguna dádiva, ¿no? Claro, cabe indicar, exactamente, hay que corroborar, pues, ¿no? Claro que lamentablemente, sí, en el medio de toda esta contratación hay un personaje que viene siendo investigando, que es la famosa señora Karen López, exactamente, que ha tenido pues reuniones con el señor Pedro Castillo, pero no solamente en este tema, sino incluso hasta con el director de Inteligencia Nacional, y también estuvo reunido pues en esta famosa casa de Breña, ubicada pues en Zarratea, ¿no? Efectivamente. Necesitamos normas para mejorar nuestros procesos de asignación de obras, etcétera. Porque hay un montón de personas. Lo que necesitamos es gestión, más que nuevas normas. En principio, respondiendo a tu pregunta, respondiendo a su pregunta, don Chema, sí, mira, la ley 3225 fue creada en el gobierno y propuesta por el gobierno del señor Humala en el año 2016. Y a la fecha ya ha sufrido 2 modificaciones. Bajo el parámetro y el paraguas de esta ley, todo el Estado, ministerio, gobiernos regionales y municipios, más de 2.000 municipios, ejecutan un presupuesto de más de 183.000 millones en el año. Por supuesto que todo no se va a obras, ya bienes y servicios, también se gasta en personal y en planilla y obviamente en gastos fijos. Sin embargo, sí es necesario unificar los criterios porque se han creado otros marcos complementarios. Por ejemplo, el marco legal para la reconstrucción. Hay otro marco que también se viene aplicando para los convenios de gobierno a gobierno con Gran Bretaña, con Francia, que se van a ejecutar como las obras del tren eléctrico y de la carretera central, y otros convenios con organismos internacionales. Entonces, las normas tan dispersas hacen difícil el control. Entiendo, por ejemplo, que la Cámara Peruana de la Construcción está trabajando y terminando ya un proyecto de ley con el ánimo de unificar los criterios. Esto va a permitir, sin duda, un mejor control, va a permitir también que el sector construcción nacional, tan golpeado después de los casos de la construcción, nuevamente se reinserte, obviamente con las sanciones correspondientes a los responsables que en su momento estuvieron inmiscuidos en grandes escándalos, pero las normas están, las instituciones están, lamentablemente los casos de corrupción pues han disminuido la confianza, pero es necesario ejecutar y darle velocidad para que las necesidades de la población a nivel nacional estén cubiertas en su oportunidad, no solamente en obras, don Chema, sino también en los servicios en los bienes como patrulleros, ambulancias, servicios de limpieza, infraestructura educativa, en fin, y tantas necesidades que se tienen a nivel nacional, ¿no? Bueno, hablando de las designaciones, las elecciones, etcétera, la más brava de todas, de las últimas, pues tenemos una racatafila de esto, ha sido la del ministro de Salud. Es decir, ¿hasta qué punto la idoneidad está suficientemente legislada en nuestro país como para entregar una responsabilidad de esa magnitud a cualquier persona? ¿Qué tipo de criterios son los que deben funcionar ahí? Amén del sentido común, ¿no?
Así como para ser médico, don Chema se estudia, y para ser abogado, ¿no? Ayer escuchaba yo sorprendido al actual canciller, el señor César Landa, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y yo me imagino que él, para ser presidente del Tribunal Constitucional, se preparó por lo menos para ser abogado, porque entiende, es reconocido por su trayectoria, sí, claro. ¿no? Él salió pues obviamente a excusar de que el presidente de la República, pues nadie estudió para ser presidente de la República. Bueno, eso no significa, por supuesto, que permitamos que el país lo volteen de cabeza y nos lleven a la deriva o al precipicio, ¿no? No por eso tampoco lo vamos a permitir. Pero más allá de eso, si el mismo presidente ha reconocido de que no tiene la capacidad ni la preparación, porque él mismo lo ha dicho, pero si a eso le sumas los escándalos que estamos viendo de contrataciones irregulares y las designaciones de personas no adecuadas para los cargos, oiga, mi estimado don Chema, ser ministro de Salud es tener la responsabilidad de la conducción de las políticas públicas, es decir, de todas las pautas necesarias para mejorar y reducir las muertes, los fallecimientos y mejorar, por supuesto, los servicios de salud en todos los niveles. Entonces, no se trata de que porque sea de mi confianza voy a nombrar al amigo con el que sembraba yo en los campos o con el que jugaba fulbito y simplemente es mi amigo de ministro, ¿no? Hay que tener un sentido de responsabilidad porque se trata de mejorar los servicios, en este caso, de tantas personas a que le ha ofrecido darle todo aquello que el sistema no le ha permitido a la fecha, porque él siempre habla en nombre del pueblo, que ha prometido atender y que acusa que otro segmento de gobernantes o políticos no ha atendido. Entonces, si en 7 meses hemos tenido 4 gabinetes, es más que evidente que él no tiene la capacidad. Y más aún, el ministro de Salud, que ha sido un poco más bajo el pretexto de que él es el presidente, tampoco podemos permitir que un señor que vende hierbas, con el respeto que me merecen aquellos que creen en la curación de las curaciones con hierbas, ¿quién no ha probado las hierbitas de los abuelos o de nuestros amigos de provincias que por supuesto curan muchos males? Tampoco pues vamos a permitir que una persona que no tenga por lo menos una preparación mínima en el sector salud conduzca dicho sector. Y es más, acaba de nombrar a un veterinario como asesor principal de su gabinete. Entonces mañana nombra un carpintero y se acabó el tema, además con un sueldo bastante importante, y vamos a hacer el equivalente con el sueldo que un médico cirujano en cualquier otro hospital del país. Creo que hay cosas que son equivalentes y que no tienen pues ninguna simetría, y eso es lo que se cuestiona, don Chema, ¿no? Hay un problema ahí que es el concepto de confianza. ¿Qué cosa es la confianza? Desde un punto de vista, digamos, del derecho administrativo y desde el punto de vista, digamos, de la gobernanza, disculpa la palabrita esta, de un país, porque la palabra confianza se hace uso y abuso de la palabra confianza. Claro, estas cosas, ¿por qué? Efectivamente, la confianza es una línea muy delgada, como la incapacidad moral que tanto se cuestiona. ¿Qué es incapacidad moral? ¿No? Incapacidad, solamente la palabra incapacidad podría ser aquel que no puede escribir o aquel que no tiene la capacidad para poder lidiar con tantos problemas como el país. Desde mi punto de vista, el presidente ha demostrado tener una incapacidad para lidiar con los problemas del país, pero si a eso le sumas incapacidad moral. Ahora, respecto al tema de la confianza, yo tengo confianza en mi mejor amigo, pero no por eso lo voy a designar ministro de Estado. Pero estamos hablando de un aspecto de visión de Estado, de administración de recursos, de una administración de gestión de gobierno, donde existen lineamientos mínimos y leyes. Es que el Estado se maneja dentro de una ley del Poder Ejecutivo, dentro de una ley general de presupuesto, dentro de una ley de marco de modernización del Estado, dentro de programas, dentro de instrumentos de gestión. Cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipio tienen instrumentos de gestión, tienen un reglamento de funciones, tienen un manual de funciones, tienen un cuadro de asignación de personal, que nuestra población y nuestro público sepan que no se trata de llegar y conducir a libre albedrío y porque yo quiero y se me parece, no, mañana yo llego y manejo como a mí me parezca, no, hay pautas mínimas, ¿no? Esto además nos cuesta porque no estamos acostumbrados a ponerle número a las cosas, pero cada una de estas medidas tiene un significado en el deterioro económico. Las malas decisiones cuestan mucho dinero. Por supuesto, y nos cuesta mucho dinero. Mira, al pueblo, pues. Así es. A los pagadores de impuestos, pues. A los pagadores de IGB.
Exactamente, todos los años. Mire, el señor Franque quiso hacer la reforma de impuestos que además pidió facultades. Vamos a ver con qué sorpresas nos sale el ministro de Economía, porque recordemos que ellos han pedido facultades y todavía no han aprobado los paquetes complementarios que ofrecieron. No sé si todavía estemos en el plazo, pero recuerden que ellos han pedido facultades también. Hay muchas cosas que han quedado a la deriva y que no sabemos en qué van a terminar, porque todos los días pues nos dan sorpresas y lamentablemente no buenas noticias, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo y eso es lo que estamos reclamando. Las encuestas ayer día domingo, que ya están circulando en los medios y en las redes, nos dan lamentablemente un descontento. El 74% de la población está pidiendo nuevas elecciones y creo que eso es algo que no sucedía hace mucho tiempo. De ejecutivo y de legislativo. Que a lo mejor es la única salida, no lo sé, porque eso está clarísimo, 74%. Sí, y elecciones generales, ¿no? Elecciones generales, sí, como si las elecciones pasadas hubiesen sido un borrador, pues, ¿no? Así. Mal hecho. Entonces queremos enmendar la plana o arrancar esa hoja haciendo. Sí, es como arrancar de cero todo lo que hemos vivido. Arrancar de cero, pues, la ilusión de que podemos arrancar de cero. El problema es que es una ilusión porque hemos perdido ya mucho durante el tiempo. Claro, porque eso no solamente viene estos últimos 7 meses, sino viene una crisis social que venimos viviendo desde los últimos años, efectivamente, una crisis moral, de una crisis política, de la incapacidad de nuestros líderes también de poder sentarse a la mesa y decir, bueno, como yo lo vengo diciendo en las últimas semanas, tiene creo que ser ya la sociedad, no causando escándalo ni alterando el orden social, pero hay muchas formas de decirle en forma ordenada a nuestros líderes, bueno, siéntense a conversar, armen una mesa de concertación y pónganse a trabajar, porque los únicos afectados, don Chema, lamentablemente en esta situación somos todos nosotros, ¿no? El pueblo, pues, del que tanto se habla. Don César Candela, gracias por esta comunicación. Buenos días. Buenas tardes. Gracias a usted, que tenga buenos días y un saludo para todos sus oyentes.